Mariu, sí, qué bueno, qué gusto tenerte aquí. Para nosotros es importante tenerte porque queremos nosotros discutir, reflexionar y debatir acerca de este conflicto que ha provocado últimamente. Ya estamos en un año preelectoral en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y casi la mayoría de artistas y gestores nos desentendemos. Nos desentendemos en este momento de coyuntura y esto hace también reflexionar respecto a la importancia de empoderarnos sobre los derechos culturales. Nosotros tenemos una ley de cultura, tenemos reglamentos de cultura y prácticamente últimamente no se han aplicado. Y cuando ocurre estas elecciones, hablando ya de la coyuntura de este año preelectoral para la Casa de la Cultura, siempre la Junta Plenaria y siempre la Casa de la Cultura empieza a bloquear la participación de los gestores culturales en elecciones. Y después dicen que sí hay democracia, ¿no? Y siempre se piensa, por ejemplo, desde que empezó a incluirse dentro de las elecciones a los inscritos dentro de este sistema del RUA, del Registro Único de Actores Culturales, que son como los otros, ¿no? Hay dos territorios de disputa del poder, ¿no? Hay la gente que dentro de la Casa de la Cultura antes elegía al presidente y sus vocales son los miembros que tenían una membresía, ¿ya? Y después ya con la ley y las elecciones también, pues de la Casa de la Cultura, se incluyó para que nosotros como gestores culturales también participemos en las elecciones, seamos candidatos y votantes. Y eso también preocupó a la Casa de la Cultura que venían solo con los miembros. Entonces a la élite le preocupó. Y también después se criticó muchísimo de que dentro del RUAC hay gente que no hace arte, pero también podríamos decir que dentro de las membresías también hay mucha gente que no tiene una carrera artística. Pero esto ha complicado y la Junta Plenaria y siempre han puesto restricciones y restricciones y ahora nuevamente hay otro tipo de problemas porque ustedes tuvieron que las anteriores elecciones también enfrentaron problemas, ¿no? De que tenían que ser inscritos 2 años, un año, de que no podían inscribirse, siempre poniendo obstáculos para que no haya una participación democrática de los gestores culturales. Y para eso hemos invitado a Mariuxi. Así que nosotros quisiéramos conversar al respecto de este tema. ¿Cuáles son nuevamente los obstáculos que pone la Casa de la Cultura para que la gente del RUAC no vote? Es súper complejo, también es bastante, no solamente los artistas, los gestores culturales se desentienden de este proceso, la misma ciudadanía no lo entiende, no lo comprende y no se da cuenta que sí le afecta, porque al final la Casa de la Cultura es una entidad pública con dineros de todos los ecuatorianos que debe trabajar en el fortalecimiento del arte y la cultura de los pueblos. Ya, o sea, así de simple. Pero cada vez que hay este proceso electoral, y ahora se nos adelantaron mucho más, ¿no? Porque la vez anterior el reglamento salió como 6 meses Sí, sí, como antes, o algunos sea, meses. muy cercano a las elecciones. Y mira, esa vez aplicaron la ley, la misma ley orgánica de cultura en contra de nosotros. Y digo en contra de nosotros porque yo soy miembro RUAC, porque nunca he presentado una solicitud para que me avalen una Como membresía, miembro. porque yo pienso que a mí me tiene que avalar el Estado, no me tiene que avalar un grupo Un de director. personas y amigos, no. A mí me tiene que avalar el Estado y la comunidad, y eso se hace solo a través de la plataforma RUAC. ¿Que el RUAC tiene que depurarse? Claro. ¿Que las membresías tienen que depurarse? Por supuesto. Como hay, no sé cómo lo harían en Tungurahua, y ingresaron al RUAC personas Bastoneras. personas de un equipo de fútbol. Pero también hay miembros correspondientes de la casa, es decir, que tienen membresías en Pichincha que son bastoneras. Y también Imbabura no se queda atrás porque no todos los que tienen membresía son artistas. Así de simple. Mira, en la anterior elección, ¿Crees que la ley es que está como, no debería haberse quedado como miembros y estos dos, como yo decía, estos dos grupos, ¿no? De inscritos, uno como miembros y los otros como RUA, porque ahí está el conflicto. ahí está la división, como suelo decir, y esto lo hemos discutido en la reforma a la ley de cultura, tener artistas de primera y segunda.
Y eso se notó. ¿Cuáles son de primera? La de primera, los que no tienen. Los miembros. Claro, pues ellos pasan el filtro con VIP nomás, ¿no? O sea, nosotros somos los que tenemos que luchar. Porque eso se notó en las anteriores elecciones. En el artículo 159 de la Ley Orgánica de Cultura dice que para ser parte de esta asamblea que elige los directorios, pueden ser los miembros correspondientes de la casa, es decir, ellos entran, y los miembros RUA que quieran, ¿no? Y con esa palabra que quieran, nos obligaban a nosotros a presentar una carta solicitando que sí queremos. Pero no todos iban a presentar la carta. Entonces, ¿qué pasó? Accionamos, o sea, ya la parte legal, y se hicieron muchas acciones de protección en todo el país. Unas bien hechas, otras mal hechas, una se ganó, todas las demás se perdieron a nivel del país. La que se ganó fue la de Plataforma Cultural. Ganamos en El Cañar. Sí, se ganó en El Cañar con nuestro coordinador Diego Saquicilí, que se la jugó allá, la luchó, y como sí estaba bien presentada, logramos que se abra el padrón. ¿Pero qué? Faltando 5 días, 4 días. Y la gente ya no se enteró. Y la gente dice, ¿yo para qué voy a la casa? Es que no han entendido el papel que la Casa de la Cultura tiene en las provincias. Porque cuando la Ley de Cultura se aprobó, se eliminaron las direcciones de cultura del ministerio. Uh-huh. Si yo tengo un problema de salud, o sea, en el ámbito de salud, me voy a la dirección de salud, o si no, a la dirección del MIES, de ese ministerio en mi provincia. Pero si tengo un conflicto, mira, nosotros tenemos cercano la fábrica Imbabura, y los compañeros hablemos claro, nos acolitan. Uh-huh. Pero realmente ellos no son la dirección de cultura en la provincia, porque no existen direcciones de cultura en las provincias. Se eliminó. Porque esas competencias le corresponden a la Casa de la Cultura. Por eso se eliminaron. Porque ellos dijeron, no, pues ¿para qué ponemos dirección si tenemos Casa de la Cultura en cada provincia? Que ellos hagan. Pero en 7 años no saben ni siquiera que tienen esas competencias. Y nosotros, igual como Plataforma Cultural, en la reforma a la Ley de Cultura, lo dijimos abiertamente en la Asamblea, y el secretario en ese tiempo, Andrés Madrid, de la Casa de la Cultura, dijo, no, nosotros no podemos asumir esas competencias. Listo, si no pueden, devuélvanos las direcciones. Porque a algún lado tenemos que ir a llorar, o sea, no podemos ir todos a Quito. Eso se llama centralismo. Y mientras en todo lado hay distritos, hay esto, y la cultura tiene que ir todo a Quito. Y cuando llegas a Quito te dice, te falta un papel, regrese a su casa a traer. O sea, en realidad es una desconexión que tenemos nosotros con el Estado, como artistas y gestores culturales, un desconocimiento de la ley. La Ley Orgánica de Cultura no se ha ejecutado ni en un 50%. Y tampoco se ha socializado. Nunca Lo se que ha pasa socializado. Es que, Mariusi, yo veo que es muy reciente hablar de los derechos culturales, es muy reciente que los artistas empiecen como a tomar un empoderamiento y de decir, bueno, yo tengo unos derechos culturales en un territorio, yo tengo estas instituciones culturales, me están permitiendo que yo vote y elija a los directivos, tengo algunos derechos, por ejemplo, de solicitar recursos, de participar en los fondos concursables, pero tú sabes que todavía el terreno de los artistas no hay una movilización y no hay un empoderamiento. ¿Qué es posible hacer? Bueno, lo que nosotros siempre llamamos, por favor, compañeros, a la unidad, a la capacitación. Plataforma Cultural tiene como su misión, la misión es la reivindicación de los derechos culturales. ¿Cómo? A través de la capacitación, porque todo el mundo sabe que el conocimiento es lo que te da la libertad. Si tú no sabes que tienes una ley de cultura que te ampara, si tú no sabes que existe un sistema nacional de información cultural que te da hasta recursos, te capacita, te apoya, eso está. O sea, desde el 2016 la ley está. A nadie le ha interesado. Y miren, el anterior ministro que nosotros tuvimos, que era Raúl Pérez Torres, él fue, antes de ser ministro, fue presidente de la casa. Y nunca se puso en ejecución la ley, y él dijo, porque a mí no me gusta. O sea, llegamos a eso, porque sigue cuidándose ese ámbito
elitista, clasista, machista, racista, totalmente antidemocrático. Y no sé, pareciera que los que estamos desde afuera, y que yo nunca he estado adentro, pero si algún día estuviera, que no me contamine con esa misma idea, porque el presidente actual de la Casa de la Cultura, cuando él no era parte de esa élite, defendía que participemos todos. Pero ahora que es el presidente y tiene sus voluntades en la Junta Plenaria... Está haciendo las mismas prácticas que los anteriores. Exactamente. Ahora tenemos un reglamento que salió en abril y mayo. Yo desde ahí estoy que grito, pero que nadie me oye. ¿Mayo del año pasado? Del 2023. Desde ahí vengo peleando yo diciendo, ¿Pero vean... qué te dice ahora? ¿Qué dice? Dice que votarán... Sí, votarán en las elecciones del 2025 los que se hayan inscrito 2 años antes. Es decir, si las elecciones son en agosto del 2025, los que se inscribieron en septiembre del 2023 ya no votan. Los que se inscriban hoy ya no votan. O sea, 2 años. Amanda, discúlpame, hasta para el padrón, para elegir al presidente de la República del Ecuador, se cierra 6 meses antes. El CNE cierra 6 meses. Antes teníamos 3 meses de cierre del RUAC. Otra cosa, ya no lo pide la sede nacional. Yo tengo el contacto con los compañeros en el ministerio y dicen, nos están pidiendo de 1 en 1 los núcleos, porque eso dice el reglamento. Y otra cosa que yo no entiendo, o sea, ¿quién me explica? No logro. Dice, voto obligatorio. Ya, chévere, a mí me parece bien. ¿Y cuál es la sanción si no voy a votar? No dice. No dice, o sea, todo es hecho bastante al apuro, bastante, sí, sin tener una lógica. Y como nosotros seguiremos luchando y seguiremos luchando en la Asamblea de que las elecciones del presidente nacional de la Casa sean universales. O sea, no es posible que quienes elijan al representante de todo el sector cultural, que se supone, ¿no? Ellos deben luchar por los que son y no son, pero son artistas y aunque estén adentro o afuera, se haga entre 26 personas, que son los 24 directores del núcleo, más un representante de la Casa, más un representante del ministerio. Y entre ellos, la noche anterior, se ponen de acuerdo, no solamente en el voto, sino en las condiciones, para hablarlo así, y al otro día están ahí el presidente de la Casa de la Cultura, que, vuelvo y digo, cuando están afuera, quieren luchar por nosotros y cuando entran es como que se contagian de lo mismo y entonces ya no. Y otra cosa que nosotros sí quisiéramos que se entienda, que la institución como Casa de las Culturas no existe. No existe, Amanda, en la ley. Bueno, eso es un discurso más, ¿no? Sí, pero si a mí me da un documento que me dice Mariuxi Navarrete es la mejor artista del Ecuador con el formato de la Casa de las Culturas, eso no tiene ninguna validez jurídica, porque no existe. La institución en la Ley Orgánica de Cultura se llama Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Querían cambiar. Oficialmente. Así funciona. Y eso es lo que debe existir. Entonces, se quiere cambiar cosas como más de forma que de fondo. Es una propaganda, pero, o sea, le cambiamos el nombre y ¿qué sacamos con el nombre si la administración es la misma? 2 años para que puedan. Claro, o sea, es la Casa de las Culturas con color violeta, vengan todos, pero no pueden votar si se inscribieron 2 años antes de las elecciones. O sea, violentando el derecho de participación primero. Segundo, entendiendo que, mira, cuando uno te registras en el RUAC, no es que yo me registro hoy porque hoy empecé mi actividad cultural. La gente tiene trayectoria que tiene que... Y mira, nosotros estamos, como siempre, inscríbase en el RUAC. Eso tiene que hacerlo la Casa de la Cultura. Es su obligación, es su competencia. Bueno, tiene muchas competencias que no las hace ninguna, por ¿no? lo menos llegar a la formalización del trabajo cultural y la validación en el sistema del trabajo de los compañeros. Pero bueno, yo me inscribo hoy, tuve una trayectoria que no existe para la Casa de la Cultura. Segundo, se demora mínimo 20 días a que me validen y muchas veces nos llega el correo que dice le falta esto, y hay gente que se ha demorado hasta 1 año en inscribirse, porque no maneja bien la plataforma. Otros sí lo han hecho bien, ya rápido en 1 día está. Otros no. Y esas competencias, vuelvo y digo, que le pertenecen a todas las entidades que son parte del Sistema Nacional de Cultura. Pero yo no le puedo pedir a los GATS si los GATS ni entienden. Si yo voy a la Dirección de Cultura de cualquier lugar, quiero saber cuántos de ellos están en el RUAC. No hay mapeo. Ellos me dicen, ¿qué es el RUAC?
Y son los Y podríamos nosotros activistas explicarle, culturales. Marusi, a la gente qué es el RUAC, porque nosotros, claro, entre artistas podemos Nos conocer, conocemos. pero a la gente, a la comunidad, rápidamente podemos. Bueno, el RUAC es el Registro Único de Actores Culturales, que es una especie de catálogo que el ministerio tiene, un censo, Ujú. y en esa plataforma nos registramos personas naturales, jurídicas o espacios culturales que estén involucrados en la producción, creación y circulación del arte. Pero ahí pueden estar todos los artistas, gestores culturales, pensadores de todas las disciplinas, artesanos, escritores, intelectuales que hayan hecho un proceso, ¿no?, de artístico. Beneficios tenemos varios que nos sirve incluso para la seguridad social. Mira cuántos compañeros han muerto y toca hacer colecta para la caja, ¿no? Y eso no le duele al Y artistas ministerio, de ¿no? renombre están pidiendo, hacen Colaboración, colaboración y actividades para sostener algunos problemas de salud. porque no tienen seguridad social, porque incluso en la ley de cultura, mira, nosotros hemos pedido que, o sea, nos traten como al seguro social campesino, o sea, que Ujú. podamos poner poco, porque los compañeros no facturan todos los meses, no tienen contratos todos los meses, y nos han dicho, la cultura no está dentro del sector productivo. ¿Y cómo que no? Si el día de mañana hacen una feria y lo primero que buscan son artistas. Todo el tiempo. Todo, o sea, la gente no entiende que consuma arte todo el tiempo, es como el oxígeno. Si le suena su celular, aquí hay música, está consumiendo arte, está leyendo un libro, está viendo una película. O sea, consume arte, es como el oxígeno, pero la gente no lo valora, nunca lo ha valorado. Por eso piensa, y yo veía el otro día al director de cultura de Pichincha, del núcleo, que le entrevistaban en un medio digital y él decía, no nos han pagado. Bueno, también falta de gestión, ¿no? Pero no nos han pagado y la gente decía, si no hay para medicinas, les van a pagar a los artistas. Eso decían en pandemia. Y Eso imagínate, decían en pandemia. los primeros recursos que se cogieron fueron los de cultura para hacer kits alimenticios. Ujú. ¿Cuántos kits fueron a los artistas? Ni una mascarilla nos dieron. Y eran nuestros presupuestos. Presupuestos que siguen dilapidándose de otra forma. O sea, siguen siendo elecciones de reinas donde se gastan 40,000, 50,000 dólares en una noche, mientras con eso podríamos hacer procesos culturales que se sostengan hasta 2 años. Pero no hay el entender que la cultura no es solo la fiesta, no es que yo compre mañana los voladores y los castillos y esto, lo otro, no. O sea, es el proceso cultural. Claro, de ¿O quieren formación, de una sociedad capacitación. menos violenta? Inviertan Invierte en en cultura. cultura, invierte en cultura. Marius, y también lo otro que quisiéramos un poco ya para culminar con esta conversación, que deberíamos estar aquí todos los El días día hablando entero. sobre cultura. Al respecto, por ejemplo, un poco hablar, yo creo que la Casa de la Cultura, o no sé si me equivoco, es que no está preparada para estos tiempos. La Casa de la Cultura tuvo su tiempo, Es anacrónica. tuvo su tiempo y todavía continúa con estas prácticas muy elitistas. Y también crees que lo otro es que sí se podría hacer una reforma, por ejemplo, de pensar de que ya no haya estos dos sectores dentro de las elecciones, los miembros y los miembros del RUA, que son las personas que tendrían que votar, porque ese es el conflicto. La Ujú. Casa de la Cultura todavía no hace un cambio, una transformación mental de pensar de que la cultura ya cambió hace varias décadas y que no solo los miembros deben ser las personas que tienen derecho a hacer un ejercicio de ser elegidos o elegir, sino que también los otros, que son los RUA. Quiero tomar las palabras de un actual director de un núcleo muy cercano, que cuando nosotros, como personas desde afuera, presentamos una candidatura, él decía, tenemos que armarnos como los espartanos para que no entren las hordas, ¿sí? Ujú. Claro, o sea, nos ven como eso. Pero somos nosotros los que hacemos los que movemos la cultura y el arte en la calle, en la comunidad. Y eso sigue teniéndonos, ¿no?, como actores culturales de primera y segundo orden, Ujú. que al final es una élite incluso económica, hablemos así. Ujú. Pero sí es necesario comprender que esas cosas no se quieren tocar en la ley.
En la ley nos debería dar a nosotros, y nosotros somos parte de la asamblea del directorio. Pero te llaman acaso, yo soy RUAC, tú eres RUAC, ¿nos llaman para nosotros discutir presupuestos? No te van a llamar, o sea, Pero la ley dice que sí, tiene que tienen venir. que llamarte. Sabemos que no lo van a hacer. Ahora lo que sería importante es como pensar a movilizar. Claro, es más difícil que la gente tome conciencia de sus derechos, ¿no? Eso es lo más complejo para que se empiece a construir un movimiento cultural de exigencia de estos derechos de aplicación de la ley. Mira, nosotros de los desde reglamentos. Plataforma Cultural, nuestro objetivo este año, desde nuestro plan operativo, es trabajar en el fortalecimiento de un frente nacional. Un frente nacional diverso, porque no todos los que estén ahí van a ser plataforma, ni todos los que, si nosotros entramos, vamos a ser parte de otro colectivo, porque en la diversidad está la unidad realmente. Así es que desde este mes ya tenemos algunas conversaciones con otros colectivos a nivel, sobre todo nacional. Nosotros queremos hacer esto nacional. Plataforma se está fortaleciendo en las provincias, estamos saliendo, esta es nuestra primera salida a Imbabura, vamos a tener otra SUAI con nuestro coordinador nacional, porque tenemos que mover la conciencia de la gente, la conciencia de los artistas. Y yo siempre suelo decir, si el día de mañana los señores del transporte dicen se paraliza el Ecuador se paraliza. Pero si mañana salimos y decimos vamos a paralizar los artistas, no pasa nada, porque resulta que si yo pasaría, Mariusi, debería pasar. Porque, por ejemplo, te pongo una explicación. El día de mañana empieza este feriado de carnaval y hay shows artísticos por toda la provincia de Imbabura y creo que por todo el país por el feriado de carnaval. Y va a haber música y danza y música. Si ellos dijeran, paramos, este país se para. El conflicto es que no hay esa comprensión y esa movilización colectiva de entendimiento mutuo. Y mira, los compañeros participan en espacios donde son precarizados, Sí. donde no son pagados. Hasta ahora hay compañeros que dicen que cantaron y bailaron en septiembre y hasta ahora no les pagan. Entonces sí debe haber un sacudirse, y yo siempre digo, compañeros, si no ejercemos nuestros derechos, entonces estamos dispuestos a ponernos de alfombra que cualquiera pase por encima. Que eso es lo que ha pasado por años. Les invitamos nosotros a Plataforma Cultural que sean parte, que sean socios adherentes de nuestra organización. Somos jurídicos, podemos pelear diferentes espacios porque tenemos voz y voto donde nos podemos plantar, y también decirles que la lucha es continua, esto no se acaba, la lucha se gana luchando. Muchísimas gracias, Marusi, qué gusto tenerte aquí.